Hola a todos, hola a todas, qué gusto verlos, gusto tenerlos acá. Vamos a empezar con nuestro webinar de este tema tan interesante que nos convoca. Bueno, quiero darle la bienvenida. Probablemente se vayan incorporando más personas en el transcurso del tiempo, pero vamos a partir en honor al tiempo. Quiero dar la bienvenida a este tercer ciclo, a esta tercera versión del ciclo de bienestar y salud mental en las organizaciones, que hemos organizado en conjunto con el LUCAP Chile, con la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Esta es la tercera instancia que nos juntamos a conversar. Anteriormente estuvimos conversando de un marco más bien teórico acerca de este tema, y hoy estamos hablando desde la práctica, ¿no? ¿Cómo se nos ocurrió este ciclo? Es bien interesante. Nosotros en muchas de las conversaciones que hemos tenido a propósito de otros temas de empleabilidad, de organizaciones, de transformación, nos dimos cuenta que el tema de la salud mental y su transición hacia una cultura de bienestar estaba siendo muy recurrente y definitivamente estaba tomándose la agenda de las conversaciones. Y yo creo que a todos les suena conocido desde hace un rato ya, por al menos los últimos 2 o 3 años. Entonces se instala como un cambio bastante permanente en la organización y adquiere una relevancia bien distinta a lo que eventualmente podríamos haber visto antes. Y esto nos llevó a pensar también en el afán de colaborar continuamente, digamos, a través de las conversaciones, en cómo lograr tener un mayor y más nuevo repertorio para que las organizaciones podamos enfrentar este gran desafío. Desde dónde podíamos tener más información, más conocimiento, más data y también más práctica para poder enfrentar el desafío de la salud mental de las organizaciones. Sabemos que tiene un impacto tremendamente grande en distintos ámbitos. Sin embargo, era importante darle alguna versión más aterrizada y poder conversar de cosas bastante más concretas para poder articular nuevas soluciones, como les decía. Entonces, en este caso, como en este módulo en particular, vamos a hablar de casos reales, de prácticas organizacionales que están haciendo y están realizando algunas empresas que ya les vamos a contar quiénes son. Y antes de eso me gustaría, antes de partir, y para ir directo a nuestro tema, me gustaría agradecer a Teresita Serrano, que está acá con nosotros, que es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, y a la Facultad de Negocios y Vinculación de la Empresa de la Universidad del Desarrollo, con quienes ya hemos estado generando otras interesantes conversaciones y probablemente sigamos tratando de generar algún valor para las conversaciones en las organizaciones. Y sin más, quiero presentarle a nuestros expositores de hoy. Quiero presentarle a Karen Schuster, gerente de desarrollo organizacional y HRBP de Bupa Chile. Ella es psicóloga y máster en liderazgo personal y coaching de la Universidad de Barcelona. Y nos va a hablar hoy de la experiencia de Bupa en el diseño e implementación del programa SMILE de bienestar para los empleados. Gracias, Karin, por estar acá. Quiero presentar a Tomás Valdés. Tomás es CPO de Lemontech. Él es psicólogo, coach ejecutivo con más de 12 años de experiencia en recursos humanos en empresas de servicio, retail, consultoría y tecnología. Tomás nos va a contar del impacto de la propuesta de valor de la empresa en la salud y bienestar de los colaboradores. Así que bienvenido y muchas gracias, Tomás, también. Y presentarle a Natalia Navas. Natalia es directora de la Fundación Partamos por Casa. Ella es psicóloga con más de 20 años de experiencia en consultoría en empresas e instituciones en temas de desarrollo organizacional, planificación estratégica y gestión de personas. Y nos va a contar sobre el programa Impulsa, Juntos por la Calidad de Vida, en 2 casos de 2 empresas que han asesorado, ¿sí? Quienes son ML Metal y FALP. ¿Bien? Les quiero contar, y por temas más de organización, que vamos a estar durante la presentación de cada uno de ellos, vamos a estar con los micrófonos silenciados, así que les queríamos pedir que como dijo Antonio al principio, todas sus preguntas, opiniones o comentarios que quieran hacer, y nosotros encantados de recibirlo y que los puedan dejar en el chat. En general esto es muy valioso para poder seguir construyendo otras conversaciones, así que los invitamos a todos a que lo puedan hacer, y vamos a ver si podemos responder algunas de las preguntas al final de las presentaciones. Nosotros ya tenemos algunas preguntas que nos enviaron previamente en la inscripción. Vamos a partir por esas preguntas y vamos a ver cómo vamos con el tiempo. ¿Bien? Así que sin más, ahora le quiero dar un par de minutos a Teresita, que también nos quiere dar unas palabras antes de partir con la presentación de Cari. Teresita, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, muy bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias a LUCAP, la verdad que como decía Federico, ha sido una instancia muy enriquecedora el poder generar estas conversaciones y empezar a construir conocimiento en conjunto. Estamos en una situación que nos obliga a generar estos encuentros, esta colaboración y ver desde ahí, ¿no es cierto?, cuáles son como estas nuevas miradas respecto sobre todo a un tema tan relevante que hoy día
sabemos, digamos, que está impactando de manera muy relevante a nuestros trabajadores, a nuestra organización y también a nuestra proyección a futuro, ¿no? Se presenta como un momento de reflexión, pero también de oportunidad para ir probando y pudiendo integrando esta mirada más integral, ya no como un área adicional de las organizaciones, sino como un área central estratégica. Y desde ahí esta colaboración entre las organizaciones y la universidad nos parece de la máxima relevancia. Tenemos que trabajar juntos, nuestra mirada, ¿no es cierto?, de poder construir conocimiento, reflexión, junto con la experiencia concreta de aquellos que están viviendo, ¿no es cierto?, ustedes en el día a día hace que la construcción de este conocimiento sea hoy más que nunca muy relevante, porque tenemos que aprender de nuestras experiencias. Y nosotros creemos que aquí el tema de la salud mental, que hoy día aparece como un elemento tan relevante, tenemos que también tener un enfoque crítico, porque no todo, digamos, lo que aparece y todas las iniciativas que hoy día, ¿no es cierto?, se desarrollan necesariamente apuntan a esta visión de salud mental que estamos promoviendo desde la ciencia, ¿no?, que tiene que ver con una mirada integral, una mirada de desarrollo del individuo, una mirada, ¿no es cierto?, que permita también una proyección, una mirada que tiene que ver con distintas áreas del sujeto, y a veces muchas, no sé, pues, acciones que se realizan, uno cree que están apuntando, ¿no es cierto?, hacia esa dimensión, y resulta que después cuando uno valora ello y lo estudia más, de manera más sistemática, se da cuenta que no necesariamente está apuntando a la dirección correcta. Entonces, sentimos que, y tampoco hay una receta para todos, esto es algo que se tiene que adecuar a cada contexto, entonces sentimos que estamos en un momento de oportunidad de poder generar este conocimiento, que es donde se están aplicando, pero también tenemos que dar este círculo virtuoso entre la aplicación, la reflexión, la sistematización, la generación de evidencia, para que después de eso volver a alimentar la práctica, que es donde queremos llegar. Todos queremos impactar finalmente en la vida de las personas y también en la sostenibilidad de las organizaciones. Así que nos encanta esta conversación, vamos a seguir trabajando en conjunto, así que estamos aquí expectantes también de lo que nos traen estas experiencias tan relevantes, de ahí, ¿no es cierto?, poder seguir viendo cómo podemos seguir colaborando. Así que eso, muy bienvenidos y muchas gracias por esta oportunidad. Bien, muchas gracias, Teresita. Bien, y vamos a lo que vinimos, ¿no? Vamos con Karin, por favor, si puedes partir tú, encantados de escucharte, ¿sí? Muchísimas gracias, Federico, y muchísimas gracias a LUCAP y a la Universidad del Desarrollo por esta invitación para hablar de este tema tan interesante, que además es un tema del que en general no se hablaba. Yo creo que con todo lo que ha ocurrido en el mundo, ahora sí, por suerte, y por suerte también para los psicólogos que nos apasiona esto, es un tema que está sobre la mesa, que las compañías estamos tomando y ocupándonos. Así que les voy a contar la experiencia que hemos tenido en Bupa. Voy a compartir pantalla, me cuentan cuando se ve. ¿Ahí se ve? Perfecto. Ahí está, Karin. Excelente. Entonces, les quiero contar, bueno, quiero partir un poquitito contando quién es Bupa, ¿no? Bupa es una compañía de salud de origen inglés que está en Chile desde el 2014. Tenemos más de 8.000 colaboradores, de los cuales prácticamente el 78% son mujeres. Y tenemos tres grandes segmentos: el segmento ambulatorio con Integra Médica y Sonorrad, el segmento asegurador con Cruz Blanco y Bupa Seguros, y el segmento hospitalario con una clínica en Santiago, en la Florida, y que es la clínica de Bupa más grande del mundo, y también clínicas en regiones. Ustedes se imaginarán que con la pandemia, la verdad es que el desafío ha sido muy, muy grande, pero tenemos un propósito sumamente potente, que es ayudar a las personas a tener vidas más largas, sanas y felices, y crear un mundo mejor. Y para crear un mundo mejor, la salud mental es clave, es crítica y es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Y si nosotros queremos entregar esto de cara a los pacientes perdón, y clientes, también lo tenemos que entregar de cara a nuestros empleados. Y hemos tenido muchísimos desafíos a los cuales nos tuvimos que adaptar, ¿no? Nos pasó, obviamente, que casi 2.000 colaboradores se han tenido que ir a trabajar en su casa, en una modalidad teletrabajo. En una semana teníamos a toda la gente trabajando en su casa, con lo que esto implicaba, ¿no? Repito que la mayoría son mujeres, y la verdad es que tener a los chicos en el colegio desde la casa, ocuparse de las labores domésticas, al mismo tiempo trabajar, nos encontramos con mujeres profesionales jóvenes
que estaban muy colapsadas, muy angustiadas. Por otro lado, como compañía de salud tuvimos que adaptarnos y trabajar fuertemente para lanzar las videoconsultas, porque los pacientes no se animaban a venir a los centros médicos o a las clínicas en plena crisis del COVID. Y por otro lado también fuimos una compañía que estuvo muy, muy protagonista en los testeos, y lo seguimos siendo, del COVID, con lo cual nuestros colaboradores del mundo clínico que tenían que tomar este test tenían mucha angustia, mucho temor al contagio y por supuesto se vieron muy afectados en su salud mental. Entonces, algo que quisimos preguntar a nuestros colaboradores, anclado también en el propósito de la compañía, es ¿qué sentido tiene para ti trabajar en una empresa de salud en un periodo de pandemia, ¿no? Y las respuestas que nos encontramos fueron muy, muy interesantes, porque tenían que ver con un sentido de responsabilidad, de compromiso, también de mucho orgullo de poder contribuir a obtener nuevamente salud, y que la gente pudiera detectar el COVID a tiempo y poder curarse, y un tema de vocación y valentía. Bueno, hay muchísimas palabras en esta nube, pero la verdad es que lograr que nuestra gente le encontrara un sentido a trabajar con el riesgo que implicaba estar de cara a nuestros pacientes en pandemia era muy, muy interesante. Ahora, ¿cómo nos hacíamos cargo como empresa de salud de mantener vivo este sentido del trabajo? Bueno, en realidad lo que quisimos instalar fue el concepto de me cuido, también desde un concepto de liderazgo personal, ¿no? Yo como persona que trabaja en salud me tengo que cuidar, tengo que estar bien, sano física y mentalmente para poder cuidarte a ti y para poder preocuparnos por ti. Entonces, en ese sentido, hay tres grandes focos en los cuales pusimos nuestra energía. Por un lado, escuchar a nuestros colaboradores fue fundamental a través de muchísimas encuestas y distintas herramientas. También trabajar el liderazgo, porque entendemos que el líder tiene un rol clave en este entorno tan incierto y tan riesgoso. Y por otro lado, acompañar a través del programa SMILE, que les voy a contar de qué se trata y que es de Bupa a nivel global. Para escuchar, nosotros escuchamos al mundo clínico, obviamente a través de intervenciones presenciales, teniendo psicólogos a disposición de nuestros colaboradores y haciendo distintas acciones para poder subirles el ánimo, inclusive a través de los hijos de colaboradores. Para darles un ejemplo, hicimos un concurso que se llamaba Dibujos que dan fuerza, donde los hijos les mandaban dibujos a los papás para que tuvieran esa energía y esa fuerza para seguir adelante. Y otras intervenciones con música, con programas para manejo del estrés y mindfulness, para que pudieran estar tranquilos y centrados. Y por el lado de los colaboradores que teníamos en teletrabajo, hicimos 4 encuestas. Encontramos que en general había un 84% de satisfacción en aquellas personas que estaban desde su casa, pero nos parecía muy importante escucharlos para entender qué necesitaba cada uno, ¿no? Y a partir de esa escucha, poder definir qué acciones y dónde poníamos las fichas y qué palancas podían mover el engagement. Un ejemplo para darles respecto de la primera encuesta, como pueden ver, el 75% en el medio percibe que la preocupación de la compañía por la salud mental de los trabajadores está presente, es muy buena, y también el tema de la comunicación, ¿no? Porque cuando tú tienes a tu equipo presencial contigo, es mucho más fácil comunicarte que cuando cada uno está en su casa. Y otra cosa que hicimos fue medir a través de una solución de Microsoft con consentimiento de los colaboradores, que vimos que de marzo a junio del 2020 las personas trabajaban en promedio 14 horas, lo cual era una locura, pero también los mismos colaboradores nos decían, nos engolosinamos y nos cuesta cortar, ¿no? Está el computador ahí, no podemos salir de la casa y seguimos avanzando, que tampoco era ni bueno ni sano. Entonces hicimos una intervención y vimos que eso bajó de julio a septiembre a 11 horas. Y lo que vimos también que cuando bajaba la cantidad de horas que estaban conectados,
disminuía la tristeza y la rabia y la frustración. Como pueden ver, se analizan las palabras y las expresiones que se ocupan en los correos internos y vimos que esto iba bajando. Entonces, hicimos una intervención para poder gestionar adecuadamente el tiempo, para poder garantizar las horas de desconexión, entrenamos a las personas en esto y promovimos activamente el descanso. Con respecto a liderar, y si nos dimos cuenta, bueno, en realidad un estudio de DNA en el 2019 encontró que la mayor falla de los líderes chilenos es la ausencia de empatía. Y la empatía es algo clave, fundamental y básico, sobre todo en contexto de salud y en pandemia. Y las culturas mayormente empáticas retienen mejor a las personas, alcanzan mejores resultados y además crean ambientes más diversos, lo que promueve la creatividad. Entonces, en cuanto al liderazgo, nos enfocamos en hacer un programa de liderazgo ejecutivo con un foco fuerte en la escucha, en la empatía, en la asertividad y en la colaboración. Un programa de liderazgo clínico especialmente diseñado para enfermeros, jefes y enfermeras jefes. Por otro lado, acompañamiento individual al líder, porque a todos les pasan cosas distintas, tienen necesidades distintas y necesitan un acompañamiento individual, y sesiones para conversar sobre liderazgo con casos puntuales. Finalmente, lo que entendemos es que el rol del líder es un habilitador que habilita espacios de seguridad y confianza a través de la empatía, y uno puede promover mucho más la salud mental desde estos espacios donde existe seguridad psicológica. Entonces les dimos herramientas a los líderes para lograr esto. El líder tiene que básicamente estar muy atento a los signos de exceso de trabajo y poder determinar y priorizar qué cosas distribuyen sus distintos colaboradores y de qué manera. También practicar la escucha activa empática para que las personas sienten que a ese líder yo le importo y que está preocupado por mí. Mostrar compasión, porque muchas personas han tenido pérdidas personales, y también demostrar la voluntad de ayudar a los colaboradores cuando tienen un problema específico. Y con respecto a acompañar, el programa SMILE es un programa que existe en Bupa a nivel global y que lo que nos ayuda es a comprometernos con el bienestar de nuestros colaboradores. Y la verdad es que el programa SMILE tiene 7 intereses, pero nosotros pusimos un fuerte foco en el bienestar mental y en la espalda sana. ¿Por qué? Porque el 42% de los chilenos cree que va a tener impacto en el largo plazo en su salud mental, lo que ha pasado en pandemia en los últimos meses, y el 80% cree que va a tener consulta por algún problema de espalda. Entonces entregamos herramientas para el manejo del estrés a través de apoyo psicológico, presencial y remoto. Hicimos 16 webinars con 2.000 asistentes, con profesionales de nuestra red, traumatólogos, neurólogos, psicólogos que enseñan a las personas distintas temáticas para cuidar su salud. Y también un fuerte foco en el reconocimiento, un reconocimiento constante a través del programa Un Aplauso para Ti, valorarnos en el foco clínico, y también el programa Héroe Cotidiano, que fue muy, muy valorado por nuestros colaboradores. Sentirme reconocido es importante también, y agradecido de la contribución que puedo hacer, y esto me permite aumentar mi salud mental. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros principales aprendizajes en Bupa? La importancia del autocuidado, y que nuestros colaboradores a través de este programa entiendan que ellos son responsables de su propia salud y tienen que dormir bien, comer bien y estar sanos psicológicamente. Asegurar la seguridad psicológica en los equipos. La figura del líder ha sido sustancial y por eso hemos invertido muchísimo en programas de liderazgo para desarrollar estas habilidades. Gestionar el estrés y la incertidumbre, porque mucho tiempo sin saber qué es lo que iba a ocurrir y sin saber exactamente temas de cómo se iba a comportar el virus. Y también la importancia de conocer en profundidad a los colaboradores. Y en ese sentido, las encuestas han sido una herramienta fabulosa. Los vínculos de confianza son fundamentales, sobre todo para aquellos que están en teletrabajo, para poder seguir avanzando en la construcción de este mundo mejor del que les hablé en un principio.
Y con eso espero haberles transmitido la experiencia de Bupa. Muchas gracias, Karin, espectacular, súper interesante, y para todos, de nuevo, los que están incorporándose, todas las preguntas y comentarios que pueden hacernos de cada una de las presentaciones, encantado de recibirla en el chat. Así que vamos con el siguiente. Entonces los dejo con Tomás Valdés, que nos va a contar sobre el impacto de la propuesta de valor en la salud y el bienestar de los colaboradores. Bien, ¿se ve mi pantalla? Perfecto. Buenos días todavía para todos, mucho gusto, gracias por la invitación, Fede, Carla. Un poco contarles de Lemontech. Lemontech es una empresa de tecnología que desarrolla software para abogados. Estamos en el negocio de digitalizar la industria legal. Estamos presentes en Chile, Perú y México. Somos una empresa de 120 personas que está compuesta mayoritariamente por personas, ingenieros que se dedican a desarrollar y vendedores que venden el producto que estos ingenieros desarrollan. Tenemos más de 10 nacionalidades en términos de diversidad y un promedio de edad de 28,5 años. Una empresa joven, y lo pongo como contexto porque también va a ser útil para entender lo que traemos hoy día. Para contarles un poco de la cocina, cómo se gesta esta invitación y por qué estoy acá, bueno, Carla y Fede me invitaron a participar de esta serie de webinars. Y la verdad, yo en una primera instancia me dije feliz de participar, de colaborar, pero que en realidad en Lemontech nosotros no tenemos un programa de salud y bienestar. Entonces, que a mí, si es que el foco era hablar de un programa en particular, me resultaba incómodo porque no quería venir a vender uno, pero que sí nosotros creíamos que hay una mirada mucho más integral en la salud y el bienestar de las personas y en la manera en cómo se relacionan hoy día las organizaciones con los colaboradores. Y es por eso que a mí me hacía mucho sentido contarles cómo nuestra propuesta de valor al empleado creíamos que impacta en la salud y en el bienestar de las personas que trabajan acá en Lemontech. Entonces, a Federico le hizo sentido, a mí me hace sentido, y eso es lo que yo les vengo a contar hoy día. Esto parte de la base del contexto pandemia, contexto de estallido social, las nuevas generaciones y un cambio de paradigma en el relacionamiento que existe entre el empleado y la organización. Probablemente de hecho, cuando yo salí hace 15 años de la universidad, era el prospecto de empleado que buscaba la organización y que te dieran una entrevista, era como una maravilla. Digamos, hoy día el papel se invirtió, somos las empresas que tenemos que ofrecerle algo a las personas para que quieran venir a trabajar con nosotros, y a raíz de eso nosotros, a partir de este año, de hecho yo estoy desde enero del 2021 en Lemontech, lo primero que hicimos fue generar una propuesta de valor al empleado para que las personas que estaban trabajando con nosotros le hiciera sentido lo que ofrecíamos como compañía, pero también, dado que estamos en un proceso de expansión relevante, fuéramos una marca atractiva para todos aquellos que quisiesen trabajar con nosotros. ¿Cómo armamos esta propuesta de valor? Básicamente conversando con la gente. Mucho focus group, mucha entrevista, entender bien cuáles son las necesidades y después alineándolas con los objetivos de negocio, nuestro propósito y cómo nos estamos proyectando a futuro. Entonces, desde el área de People and Culture, que es el área que dirijo yo, diseñamos una propuesta de valor que está compuesta por 3 ejes. El eje de desarrollo, el eje de disfrute y el eje de impacto. ¿Qué queremos decir con esto? En términos de desarrollo, nosotros en Lemontech le ofrecemos a toda la gente que trabaja o que venga a trabajar un desarrollo de carrera acelerado, basado en trabajo de excelencia y a través de la meritocracia. Creemos que hay una responsabilidad con la gente de que cuando viene a hacer su trabajo, cuando hace su soporte, tenga crecimiento, tenga confianza de sus líderes, tenga el feedback necesario, y en eso instalamos una serie de programas que empiezan con la evaluación de desempeño, programas y cultura de feedback, programas de mentoring, una serie de actividades y planes de carrera para que la gente, en términos de su desarrollo, sintiera que el valor que estaba entregando o el valor que entrega en Lemontech es retribuido y genera un cambio relevante en sus carreras. Por el lado del impacto, digamos, levantamos como consistentemente en los focus la necesidad de la gente de sentir que el trabajo que hace tiene un propósito, genera un impacto y va más allá del trabajo del día a día. Nosotros, como les dije, estamos en
en el negocio, transformar la industria legal, digitalizarla, hacer una justicia más justa, más accesible para todo el mundo, y eso en realidad genera mucho compromiso en la gente y hace que venga a trabajar muchísimo más motivado. ¿Qué hacemos desde ahí? Desde charlas en universidades, para empezar a influir en la manera en que se imparten las carreras de derecho hoy día y que se vayan de alguna manera transformando en lo que está hoy día. Por el lado de los desarrolladores, les damos espacio para poder desarrollar iniciativas que vayan más allá de lo que hacen en el día a día. Hay, todos los lunes en la tarde, todo el equipo de ingeniería y hay Lemon Labs que se llaman, donde desarrollan iniciativas que van más allá de lo que están haciendo, y hay una que es como bien digna de contar. El equipo desarrolló una aplicación de reconocimiento, entonces hoy día todo el mundo se puede reconocer a través de esta aplicación, a través de los valores de Lemontech, lo cual indudablemente genera salud y bienestar en las personas. Y el otro eje, que es el disfrute, que probablemente podría acercarse más a lo que es un programa de bienestar y salud. Lo que queremos decir acá es que todo lo que hacemos en términos de desarrollo, excelencia, generando impacto, lo podemos hacer pasándolo bien, digamos, no tiene que estar separado. Creemos que hoy día la división vida laboral, personal, es casi está transparente, digamos. Más bien nosotros nos gusta hablar de la integración de la vida personal y profesional, y entendemos que acá trabajamos con personas profesionales, autónomas y responsables, y en realidad tenemos una política de flexibilidad horaria muy abierta. Digamos. Tenemos un horario, trabajamos de 9 a 6, pero la verdad es que aquí nadie va a controlar si la persona está trabajando a las 4, porque creemos que cada uno es responsable de hacerlo. Generamos un montón de iniciativas para que la gente se conecte. Karin hablaba de lo que significa tener a las personas trabajando en remoto y el no tener el contacto con un par. Entonces generamos un montón de instancias en ese sentido. Hemos incorporado talleres de desarrollo personal, mindfulness, gimnasia y pausa activa, que van un poco como en línea con la salud, pero que creemos que son complementarias a todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el sentido de propósito en la gente. ¿Qué ha implicado esto? Un atractivo en términos de marca empleadora muy grande. Hemos sido muy reconocidos por eso. Internamente, a través de la medición del ENPS, el Employee Net Promoter Score, subimos en 20 puntos de 48 que estaba el último semestre del 2020 a 68 que cerramos el primer semestre de este 2021, y estamos desarrollando un montón de iniciativas más que las hacemos en conjunto con la gente. Nosotros somos fieles creyentes de que en realidad el trabajo se tiene que co-construir para que le haga sentido. Lo que yo siempre digo en las cosas que nosotros diseñamos en People and Culture es que las testeamos y las usamos con la gente. El mundo del recurso humano, tenemos la fortuna de que tenemos a nuestros usuarios a la mano y co-crear con ellos y testear con ellos las iniciativas que estamos haciendo genera muchísimo más valor y compromiso, y al final del día, si bien las organizaciones tienen la responsabilidad de generar rentabilidad para sus accionistas, también consideramos que tienen la responsabilidad a nivel social de generar una mejor sociedad, y creemos que mejores organizaciones generan mejores sociedades. Entonces, lo que nosotros queremos contarle hoy día es que más allá de una propuesta, de un programa de salud y bienestar, se puede hacer una propuesta global que impacte en la salud de las personas. Estamos en pleno desarrollo, como les digo, llevamos casi 10, 11 meses a esta parte, con muy buenos resultados, y lo único que vemos en el futuro es seguir fomentando este tipo de actividades y de ejes de desarrollo, disfrute e impacto, para que la gente vea que lo que hace tiene sentido y se siente identificada con la marca, y al final del día vengan a trabajar con un sentido de pertenencia, orgullo y bienestar que facilite al final del día su salud. Así que eso es lo que tenía yo para contarles hoy día. Feliz de recibir preguntas al final de las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Súper interesante. Y ya están cayendo algunas preguntas, les cuento, para que también pueden ir viéndolas, y los que no han hecho las preguntas, por favor, los invitamos a que las hagan, y después podamos tener al final de estas exposiciones una conversación. Ahora entonces vamos, y con esto terminamos las exposiciones y luego pasamos a las preguntas, como les decía, con Natalia Navas, de Fundación Partamos por Casa, que nos va a hablar del programa Impulsa. Natalia, bienvenida.
bienvenida y por favor, adelante. Muchas, muchas gracias. Vamos a ver, ¿se ve ahí la presentación? Hay que ponerla en formato presentación. Sí, ahí estoy tratando de ponerla. ¿Se ve o no? No, todavía no aparece. ¿Ahí sí? Ahí sí. Muy bien. Bueno, obviamente agradecer la oportunidad de Federico, que nos da Federico y la Carla en LUCAP y todo el equipo de LUCAP y de la Universidad del Desarrollo, de poder tener realmente estos espacios. Yo, más que solamente agradecer el poder compartir la experiencia del programa Impulsa, es un espacio en el que siempre estamos aprendiendo, y yo le agradezco también a mis colegas de presentación, a Karin y a Tomás, toda la interesante información que nos entrega. Yo vengo a hablar en nombre de la Fundación Partamos por Casa, la cual soy directora. Nosotros somos una fundación que se dedica a ayudar y acompañar a las empresas en la creación de proyectos que permitan promover la sustentabilidad de su capital humano a través de ver a los trabajadores y a su grupo familiar como unos stakeholders relevantes en su negocio y en su responsabilidad social empresarial. Entonces, desarrollamos proyectos de promoción humana y social integral del trabajador, incluyendo su grupo familiar. Por eso les llamamos Partamos por Casa. ¿Ya? Es una invitación a las empresas a que partan por mirar a sus trabajadores, partir por casa en estos temas de desarrollo social y humano. Y obviamente no podría presentar ningún proyecto de no ser por la mano de los protagonistas, que en este caso el proyecto que les vamos a presentar es el programa Impulsa, que fue implementado y sigue siendo implementado desde hace ya bastante tiempo atrás. Este proyecto existe desde antes de la pandemia, desde antes del estallido social, y es implementado por 2 empresas que están acá presentes y que van a compartir conmigo la exposición. Yo muy brevemente voy a entregar como la génesis del programa, y obviamente el ECMETAL y FALC en cabeza de sus gerentes de recursos humanos, que son Rodrigo Galde, que está por ahí conectado, ahora lo van a conocer, y el gerente de recursos humanos de FALC, que es la Fundación Arturo López Pérez, Patricio Gallardo. Ellos van a compartir un poco también la experiencia de haber implementado Impulsa. Muy bien. Siendo así, yo empezaría por preguntar, por plantear por dónde parten estos proyectos, por dónde parten estos programas, por dónde parten estas ideas. Siempre parten de hacerse buenas preguntas, ¿verdad? Todo parte de hacerse buenas preguntas que nos ayuden a ver cómo resolver. Y efectivamente, las preguntas que FALC y el ECMETAL se vienen haciendo hace muchos años, porque son empresas que tienen culturas muy arraigadas en lo que tiene que ver con la centralidad de la persona y el cuidado de la persona, preguntas que se hacían y que se hicieron con nosotros también, de la mano con nosotros, o que nos ayudaron a responder, ¿verdad? ¿Cómo aportar desde la empresa la sustentabilidad del capital humano? ¿No? Esta es una pregunta que claramente está seguramente de los que estamos acá presentes. Y una segunda pregunta, que es de otro orden, por supuesto, y que está relacionada con la gestión que hace el área de personas en las empresas. ¿Cómo atender hoy las expectativas de calidad de vida de los trabajadores en un contexto bien interesante, ¿no? Es un contexto de diversidad, ¿verdad? Diversidad porque todas las áreas de personas de las empresas nos encontramos viendo cómo atender proyectos y programas de calidad de vida con personas con ciclos vitales diferentes, ¿verdad? Con ciclos laborales diferentes y obviamente con realidades sociales y familiares diferentes. Y entonces aquí se vuelve más complejo el desafío. No puede haber un único programa, cómo le llegó a todos, cómo le llegó a cada uno, son las mismas soluciones, son diferentes, ¿verdad? Pero a esto tenemos que sumarle otro, y es cómo lo hacemos en el contexto VUCA, que es en el que estamos ahora, ¿verdad? En estos contextos de volatilidad, de incertidumbre. Chile obviamente no está exento de eso, y mucho menos en los últimos 2 o 3 años, y va a seguir así por un tiempo más, ¿verdad? Entonces se vuelve complejo, ¿verdad? Asegurar una estrategia sólida, sustentable en el tiempo en estos contextos. Y bueno, estas fueron las grandes preguntas que nos hicimos. Y bueno, empezamos a indagar respuestas. Y las respuestas claramente no las construimos nosotros, las respuestas están en la literatura, las respuestas están en la academia, las respuestas están en los diferentes estudios que se han realizado, obviamente no solamente en Chile, sino en otros países del mundo.
Y apareció un concepto bien interesante que a nosotros, al ECMETAL, FALP y a la Fundación nos hizo mucho sentido, que es el concepto de vulnerabilidad. Más allá de hablar de bienestar, hay un concepto que lo antecede, que lo precede, que es el concepto de vulnerabilidad. Y bueno, ¿qué es el concepto de vulnerabilidad? No es nada distinto a esta situación en la que nosotros nos sentimos... Ay, perdón, creo que dejé de compartir. Ahí está. Estas son la vulnerabilidad, son estos contextos en los que nosotros nos sentimos expuestos a los riesgos. Es la dimensión en la que cada uno de nosotros sentimos que tenemos la capacidad para poder controlar los riesgos que tendremos que superar para poder desarrollar nuestros propósitos personales, familiares. Y en ese sentido, la vulnerabilidad es un concepto que no es asociado necesariamente a un público específico de la población, de la sociedad, sino que todos somos vulnerables, porque todos estamos siendo expuestos permanentemente a riesgos, que a veces son controlables o no, y que ponen en riesgo nuestros desafíos futuros, nuestros planes, nuestras metas personales, familiares. Y esto se ha estudiado mucho, hay mucha literatura en términos de la vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que nosotros pudimos empezar a construir en este proyecto? Bueno, la vulnerabilidad está compuesta por elementos objetivos, que tienen que ver con bienestar económico, por lo tanto sí, el bienestar es importante, pero no solo el bienestar económico, y elementos subjetivos que están relacionados básicamente con el bienestar subjetivo emocional. Una cosa es el bienestar económico, material, que podemos tener todos, y otra cosa es la percepción y carga cognitiva asociada a cómo nos sentimos expuestos a los riesgos de la vida cotidiana y a las incertidumbres de la vida. Por lo tanto, el bienestar subjetivo emocional empezó a adquirir relevancia en estas mediciones que se empezaron a hacer acerca de estos temas de vulnerabilidad. Y producto de eso, bueno, nosotros empezamos a medir en las empresas el bienestar económico y el bienestar subjetivo en estas áreas, ¿no? Bienestar económico a través de herramientas de diagnóstico, encuestas, para poder identificar cuáles eran las principales vulnerabilidades a las que los trabajadores se sentían expuestos en los ámbitos de educación, salud, situación económica familiar, trabajo, seguridad, vivienda, entorno, composición del hogar, características personales también de su grupo familiar. Y obviamente todo el mundo del bienestar subjetivo, que tiene directa relación con la salud mental, que tiene que ver con la percepción de su satisfacción con su vida familiar, con su trabajo, con el uso de su tiempo, con la vida en general, y obviamente con esta carga cognitiva expresada, que es en donde efectivamente la empresa empieza a tener que hacerse cargo, ¿verdad? Porque toda esta sensación o percepción de bienestar económico y subjetivo tiene finalmente una derivada en la carga cognitiva, que es la que incide en la capacidad que tenemos en el trabajo para concentrarnos, para resolver problemas, para asumir diferentes desafíos laborales, para combatir el agotamiento, la fatiga, el estrés, la depresión, etcétera, etcétera. Y obviamente aquí es donde vemos el resultado, ¿no? Efectivamente, en este concepto de vulnerabilidad aparece claramente esta dificultad por, lo estamos viendo, ¿no? O sea, la información de hoy día, los estudios, ese es el último termómetro de salud mental de la ACH, todavía el 60% de los trabajadores no logra olvidarse de todo cuando está trabajando. Eso es un claro reflejo de carga cognitiva, producto de que no está pudiendo asumir los riesgos propios de las incertidumbres de la situación actual. Obviamente el 62% ya prácticamente casi siempre, algunas veces, todavía empieza a requerir tareas que tienen mayor esfuerzo, porque eso es finalmente consecuencia de la carga cognitiva de la que hablábamos antes. Y obviamente en términos de calidad de vida, todavía el 40% de los trabajadores indica que tienen dificultades para conciliar sus tiempos laborales con sus tiempos de vida laboral y familiar. Y entonces, en función de esta información, nosotros, o este análisis, creamos el proyecto Impulsa. ¿En qué consiste Impulsa? Yo lo voy a explicar muy brevemente para darle espacio a Rodrigo y a Patricio a que cuenten un poco la experiencia. Es un modelo que está basado en una medición de la vulnerabilidad a través de un instrumento que lo hemos llamado el semáforo. Es un semáforo que le muestra a los trabajadores en dónde están las situaciones de vulnerabilidad más relevantes para ellos. La encuesta es respondida por ellos, es confidencial, a cada trabajador se le entrega, se le hace una devolución
de cuáles son las percepciones que tiene acerca de sus semáforos, y a la empresa se le entrega información agregada, con toda información consolidada, analizada por estamentos, por ciclo de vida laboral y familiar de sus trabajadores. Y a partir de eso se construye un plan de acompañamiento que consiste en un plan de intervención que se hace a través de un equipo de orientadoras y coach familiares que trabajan con la familia del trabajador, con el trabajador y su familia, y su voluntario por supuesto, en una serie de etapas. Es un plan que tiene aproximadamente entre 4 y 6 sesiones de acompañamiento, a partir del cual los trabajadores y sus familias construyen su mapa de vida, tratando de ponerse objetivos para poder darle cambio a estos colores del semáforo, escogiendo lo que quieren realmente dejar. Para ellos es importante que deje de ser rojo o deje de ser amarillo, y toman la opción, toman la acción y llegan a acuerdos, y a partir de ahí salen iniciativas que recoge la empresa. Y entonces hay un plan impulsa desde la empresa, en donde las iniciativas y las necesidades que están trabajando los colaboradores y sus familias se abordan desde la capacitación, desde políticas de recursos humanos, se retroalimenta el plan de beneficios que tienen, se actualizan los convenios para dar cuenta un poco de cómo acompañar a estas familias en estas metas y objetivos de desarrollo que se han planteado. Y bueno, de esa articulación finalmente aparece obviamente la necesidad de poner al servicio de los trabajadores expertos con asesoramiento técnico en áreas de diferentes, de acuerdo con sus necesidades, ¿verdad? Para temas de sobreendeudamiento, para temas de previsión ahorro, para temas de soluciones habitacionales, emprendimiento familiar, mejora de las relaciones familiares. Entonces, estas derivaciones, hay también un pool de expertos externos a la empresa que son derivados, que son a través de los cuales los trabajadores y sus familias son derivadas, y también mejoramos y potenciamos la articulación con la oferta de subsidios, servicios y beneficios, la oferta pública, de la red pública, ¿verdad? Y entonces se construye un sistema. Esto, más que ser un proyecto, realmente es un sistema que se retroalimenta permanentemente a partir de las prioridades que hayan definido libremente las familias y de los trabajadores como los medios para poder salir de su situación de vulnerabilidad. Las claves: la prevención, la autogestión y el rol de la empresa solamente es acompañar y articular. Es un programa que está orientado a llegar antes de que empecemos a tener mayores dificultades de salud mental en la empresa. Tiene un foco mucho más preventivo que reactivo, por decirlo de alguna manera. Está muy relacionado con la autogestión, aumentar los niveles de autoeficacia a los trabajadores, y obviamente el rol de la empresa única y exclusivamente es acompañar y ser un articulador con la red. Yo con esto termino. Quisiera darle el paso a Rodrigo Ogalde de Legmetal y a Patricio de Falp para que ellos puedan comentar brevemente básicamente el impacto que ha tenido este proyecto en sus empresas, en sus organizaciones. Al parecer parto yo, Rodrigo Ogalde, Natalia. Ya, perfecto, Rodrigo, gracias. Oye, nada, primero agradecer por esta invitación, que es obviamente el poder compartir un gran proyecto que hemos venido realizando, como dijo Natalia, hace algún tiempo. Primero quiero comentarles quién es el Legmetal. Ya el Legmetal es una empresa chilena, ya tenemos más de 100 años y somos proveedores líderes de soluciones integrales de la minería. Entre comillas, somos una empresa que produce productos, entre comillas, y soluciones un poco duras, pero somos una empresa muy blanda en términos de nuestra gran preocupación por la gente. Y ahí también quiero partir comentándoles que nuestra filosofía de negocio, el eje central de nuestra filosofía de negocio, es que se considera a la persona como el centro de la empresa, en definitiva, y eso también nos lleva a que el principal valor de la compañía es el respeto a la dignidad de las personas, y yo creo que eso se transmite en cada uno de estos programas y en cada una de las actividades que vamos implementando y que hemos ido desarrollando en nuestra historia. Un poco irles contando cómo hemos implementado lo que es Impulsa.
Impulsa nos ha ayudado a fortalecer los espacios de desarrollo integral de nuestros trabajadores, pero aquí también quiero recalcar que no solo del trabajador, que sí, este proyecto es muy interesante porque nos abocamos al trabajador y a su grupo familiar. Natalia lo dijo ahí, todo este levantamiento, todo este trabajo que hemos realizado, hay un fuerte foco, obviamente, en la persona que es el trabajador, pero también su entorno, y ese entorno que es tremendamente relevante, que es el grupo familiar. Y también ahí hay dos cosas que también son tremendamente importantes para nosotros, que también, de hecho, está en la presentación que tiene Natalia todavía puesto, que son la base para este proyecto, que es la autogestión, ¿ya? Y a nosotros nos interesa mucho que a los trabajadores nosotros les enseñemos a pescar, en definitiva. No nos interesa entregarles, sino que cómo los enseñamos, cómo los ayudamos para que ellos finalmente se puedan autogestionar, ellos como trabajadores y su grupo familiar. Cuando se hace esta medición ya y partimos, obviamente nos encontramos con ciertos temas que sí a lo mejor veníamos trabajando y a lo mejor no veníamos trabajando tan en forma sistemática, ¿ya? Y esto también Impulsa como organización, nos ayuda a abordarlo en forma integral en estas distintas dimensiones que Teresita al principio habló de las dimensiones, ¿ya? Que nos ayuda a tomar este proyecto y empujar distintos ámbitos, distintas dimensiones. Y ahí obviamente nos fueron apareciendo temas de problemáticas de endeudamiento, problemáticas del sistema previsional actual, de qué va a pasar con nuestros sistemas de jubilaciones, ¿cierto? Percepciones de mis ingresos que en algunos casos no coincidían un poco con la realidad, y eso era producto también de que nos dimos cuenta que la gente en general se planifica poco respecto a sus ingresos, y que obviamente necesitan apoyo ellos y su grupo familiar. También nos dimos cuenta en el ámbito más del bienestar subjetivo, ya, que es el bienestar físico, temas de repente de sobrepeso. Nos dimos cuenta también que obviamente con la situación que estamos viviendo el día de hoy, tenemos una problemática ahí con la salud mental, que si bien es cierto, la veníamos abordando, yo creo que esto también nos ayuda y nos da claridad para meterle un mayor foco. Con el tema del tiempo libre también nos saltó, ¿cierto? Y nos salió que obviamente también deberíamos abordarlo. Eso, obviamente, todo esto nos ha llevado a ir implementando, a ir trabajando, como dijo Natalia, con el trabajador y con su familia en ciertos programas de acompañamiento, algunos acompañamientos en forma grupal y otros acompañamientos también en forma individual. Y eso ha significado que la gente lo ha reconocido, lo ha valorado. De hecho, tenemos ahí reconocimientos tanto de los mismos sindicatos como de las personas que han estado participando, de agradecer este acompañamiento, esta preparación que les va a significar de poder a futuro autogestionarse y poder manejar todas estas problemáticas y abordar todas estas problemáticas que estamos trabajando el día de hoy. Creo que ha sido un gran programa, es un programa que ha estado muy en línea con la cultura, con la filosofía de nuestro negocio, ¿ya? Y que obviamente nos sentimos orgullosos de poder implementarlo y poder trabajar en una organización como esta. Como dijo Natalia, así que era poco el tiempo, así que... Sí, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Yo gracias, Rodrigo. Le queda un minutito a Patricio Gallardo de FAL para que él complemente, ¿verdad? Lo planteado desde el ECMETAL, que yo creo que también es interesante porque es el mundo de la salud, ¿verdad? Sí, brevemente, bueno, les cuento, nosotros somos una fundación también, como Partamos por Casa, fundación dedicada al cáncer. Está en nuestro ADN el combatir al cáncer por todos los medios. Y parte importante de todo nuestro quehacer no solo es el desarrollo del colaborador, sino también el cómo la fundación es parte de la calidad de vida de nuestros colaboradores. Haciendo un poquito de historia, nosotros
como equipo de personas ya tenemos un área de responsabilidad social. Cuando definimos nuestro foco de responsabilidad social, no se definió en la comunidad, no se definió en el medio ambiente, se definió en el colaborador. Y desde ahí hemos venido trabajando en distintos programas y nos llega la invitación a ser parte de Impulsa. Y lo vimos como un proyecto muy interesante antes de la pandemia. Nos encontramos durante la pandemia también con las dificultades de poder implementar esta medición. Sorteamos todos estos desafíos finalmente en el caso nuestro, que es una organización formada principalmente por mujeres, 2/3 al menos, y tuvimos que implementar esta medición y enfrentar los resultados también con un foco y poder invitar a los colaboradores. Ese fue nuestro primer gran desafío, cómo no solo nos involucramos con el colaborador en lo más transaccional, sino también cómo nos empezamos a vincular con la familia. Eso es lo que nos pareció más interesante de esta invitación de Impulsa, el poder trabajar con la familia, vincularnos a los afectos finalmente, más allá de lo que es una medición de lo que pasa en el trabajo. Aquí estamos entrando en una dimensión más amplia. En el caso nuestro participaron 628 personas, más de un 40% de la organización en este semáforo. Se les hizo la devolución y finalmente se eligió un grupo piloto de 50 familias con las cuales hemos trabajado junto a la Fundación Partamos por Casa en estas intervenciones que finalmente tienen derivaciones. Ha sido un proceso de coaching a cada familia, porque cada familia decidió participar en este proceso de coaching. Como dato interesante les puedo contar, ninguno que inició el proceso se bajó durante el proceso. Tuvimos una adhesión del 100%. Y luego de este proceso de acompañamiento, y como mencionaba Rodrigo antes, aquí lo que buscamos es desarrollar capacidades familiares. Y dentro de esto sí necesitan apoyo, y eso nos ha apoyado también la Fundación Partamos por Casa en las derivaciones, donde ha podido trabajar cada familia en algunos aspectos de su vulnerabilidad particular. Y también aprovechamos nuestra red interna de apoyos, de beneficios que ya teníamos, y eso lo hemos trabajado bastante bien en conjunto. Hemos tenido charlas también tanto en el ámbito del semáforo económico, con las vulnerabilidades en el endeudamiento principalmente, que es lo que sale más débil, y ahí hemos tenido ya 6 talleres en mi finanzas, y lo que vamos a seguir trabajando ahora son talleres que vienen a reforzar los lazos familiares. Eso es lo que vamos a iniciar ahora también en grupos, estimamos al menos 4 de 50 personas, y trabajar todo lo que es la expresión de las emociones, lo que hemos visto también que se ha afectado bastante las relaciones de pareja. Y sobre eso también se va a trabajar en este taller, y cómo se van comunicando también dentro de los integrantes de la familia, principalmente con adolescentes. Eso es lo que viene ahora en el caso de FALP con Impulsa, y esperamos seguir desarrollando. Lo tomamos como un proyecto no solo como una intervención puntual, sino más bien como algo que vamos a seguir trabajando en un mediano plazo, porque además los resultados de una intervención en la familia no los vamos a ver en pocos meses, sino son en el largo plazo. Excelente, Patricio, muchas gracias. Ya estamos dentro de su tiempo, maestro de ceremonias Federico, para retomar entonces el cierre con las preguntas, ¿verdad? Bien, sí, muchas gracias Natalia, Rodrigo, Patricio. Gracias por compartir también la experiencia. Esto era uno de los objetivos que queríamos con esta conversación, ir a las prácticas, y bueno, súper interesante, para qué decirlo. Yo creo que todos los que estamos acá vemos cómo distintas aproximaciones pueden impactar la salud mental y las culturas de bienestar en las compañías, y eso se hace interesante y nos da una versatilidad que probablemente nos haga bastante bien a todos, ¿no? De tener distintos focos y aproximaciones, y vemos los resultados que son impresionantes. Así que muchas gracias a todos. Antes de partir con las preguntas, hay un par de preguntas acá en el chat que creo que están bastante dirigidas. Las quiero leer para ver si... Yo creo que Karen y Tomás son los que están llamados a contestar, si los pueden responder directamente por el mismo chat. Una pregunta de Matías Valenzuela dice: hola, ¿cómo se llama la herramienta de Microsoft para monitorear la conexión? Entiendo que era lo que estabas presentando, Karen, tú. Y hola, ¿qué aplicación de reconocimiento se utilizan? Entiendo que estaríamos hablando de lo que presentó Tomás en esto de reconocer, pero les dejo esas preguntas para que las podamos responder quizás ahí mismo en el chat. ¿Bien?
Bien, vamos a ir entonces ahora a las preguntas que nos habían hecho llegar en la inscripción de esta conversación, que están muy interesantes, así que ahí les voy a pedir a los expositores que abran sus micrófonos y vamos respondiéndolas en la medida que vamos. Estamos bien con el tiempo, estamos un poquito justo con el tiempo, pero vamos a ir respondiéndolas. La primera pregunta dice, ¿estas prácticas llegaron para quedarse o son solo una respuesta a los movimientos sociales recientes y con el tiempo se volverán a olvidar? Yo puedo responder esa como, creo que llegaron para quedarse, obedecen a un contexto, evidentemente, de hecho en mi presentación lo comentaba, digamos, la nueva generación, el estallido social, el coronavirus, pero creo que es algo que las organizaciones debiesen haberse preocupado desde antaño, digamos. Hoy día el paradigma de relacionamiento cambió y, como les decía, el colaborador o las personas esperan mucho más de la empresa que pague su sueldo. Esperan que los desarrolle, que le dé oportunidades de bienestar y sin duda llegó a quedarse, porque estoy seguro que cualquier empresa que no lo haga le va a costar mucho atraer y retener a su talento. Listo, Tomás, gracias. Federico, por mi lado, el programa Smile de Bupa existe hace muchísimos años, pero claramente con lo que ha ocurrido entre el estallido social y la pandemia, la intensidad que le dimos al interés bienestar mental ha sido muy, muy fuerte, pero entendemos que esto no debiera decaer, sino que debiera permanecer, porque como dice Tomás, es fundamental para que funcione bien la organización. Perfecto. Bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, Karin, quizás esta también podría ser bien cercana a la experiencia que ustedes tienen con sus colaboradores, ¿no? Que dice, vendedores y personal de frontline, pensando en la modelo de atención en salud, ¿cierto? Son los más expuestos a las presiones, al maltrato, a la incomprensión e injusticia de jefes y clientes, ¿no? Me pregunto si se requiere una solución especializada para trabajar su bienestar y su salud mental. Mira, efectivamente nos hemos encontrado en los últimos años con un cliente y un paciente que ha cambiado, ¿no? Mucho más exigente, quiere todo de manera inmediata, soluciones rápidas, y la verdad es que mucho más tenso. Imagínate lo que eran las urgencias de las clínicas cuando teníamos, por ejemplo, en Santiago 150 pacientes en camas críticas y la urgencia reventando, la gente... Obviamente, cuando hay un tema de salud, tú quieres que te atiendan a ti primero, o a tu hijo primero, a tu familiar primero. Entonces, y también en nuestras oficinas de atención, los clientes han agredido a colaboradores nuestros, entonces es muy importante, y lo que hemos hecho es trabajar fundamentalmente la asertividad para poder interactuar con este cliente de manera, respetándote tú, pero también respetando al cliente o al paciente, la autoestima de los colaboradores, porque cuando el cliente agrede a un colaborador por ser parte de un grupo diverso, ¿no? Que puede ser o un extranjero, nos ha pasado, tú que sabes de salud, si no vives, no eres chileno, no entiendes nuestro sistema, o alguien que de algún grupo de diversidad sexual, también nos ha ocurrido. Entonces, ayudar a los colaboradores a tener la autoestima alta, ¿no? Para que estas situaciones no los hagan caer, y dar herramientas a los líderes para poder contener emocionalmente a los equipos, ¿no? Poder gestionar esa rabia, esa pena que le ocurre al colaborador cuando es agredido por un cliente, ¿no? Acá no es el cliente siempre tiene la razón, sino acá es, tenemos que prestar un servicio de salud cuidando de él, pero primero cuidándote a ti para que tú puedas cuidar del otro y poder manejar estas situaciones que han sido muy duras, muy difíciles y de mucha tensión. Así que sí creo que hay que hacer un tratamiento especial. Buenísimo. Buenísimo, muchas gracias, Karin. Vamos con otra pregunta, ¿sí? Dice, ¿cuál es el mejor, y esta pregunta por lo demás se nos ha repetido en otros ambientes y conversaciones parecidas, para a ver si les suena conocida, digamos. ¿Cuál es el mejor argumento que se le puede dar al directorio de una empresa para que apoye y presupueste el tema del bienestar o la felicidad, ¿cierto? En el plan estratégico, como algo importante a implementar? ¿Cómo se lo venderías? Yo creo que aquí todos nuestros expositores nos pueden decir algo al respecto.
yo puedo empezar como desafiando la manera de abordarlo, digamos, el venderlo como felicidad y bienestar, a mi juicio, que un poco como utilitario, digamos, y la mirada que nosotros que tenemos es mucho más integral. Y de nuevo lo abordé en mi presentación, pero yo creo que la manera de abordarlo es teniendo colaboradores que estén satisfechos, y eso implica que estén felices y tengan un bienestar integrado. Y después, en lo más práctico de cómo venderlo, esto se mueve con números, digamos. Está lleno de estudios que te dicen que la rotación te disminuye, la satisfacción de los empleados aumenta, la productividad. Entonces, lo más fácil para llegar a un directorio, sin la necesidad de llegar a hablar como del tema de la felicidad, es poner indicadores delante y a través de ahí construir un modelo que se haga cargo de que tengamos colaboradores mucho más satisfechos y comprometidos con la organización. Perfecto. Y ¿Puedo un poco comentar? Dale, Patricio. Sí, no, comentar brevemente en el caso de FAL. Nosotros trabajamos fuertemente en los valores organizacionales. Yo diría que parte importante de lo que hemos hecho es anclar todo nuestro, o gran parte de nuestro ámbito de acción como gerencia personal en los valores, en cómo los trabajamos con los colaboradores, cómo se viven dentro de la organización. Y eso en nuestro caso ha hecho bastante sentido también cuando presentamos nuestras iniciativas, cómo vamos profundizando y promoviendo un desarrollo sustentable de la organización y todos los que somos parte de la Fundación López Pérez. Y desde ahí hemos construido parte importante también de nuestros planes de desarrollo y acompañamiento a nuestros colaboradores. Gracias, Patricio. Bien. Teresita levantó la mano. Sí, Teresita. quería decir que quizá aquí el rol también que puede jugar, en este caso la universidad, por ejemplo, para generación de evidencia, porque yo creo que hay que, de hecho usted ha mostrado datos relevantes de cómo han hecho un seguimiento, cómo han ido sistematizando, reportando estas experiencias, y yo creo que asociarla a resultados que tienen que ver con distintas, multidimensional, ¿no? Yo creo que hoy día estamos en la necesidad de poder generar esta evidencia para poder ir con esos argumentos que nos permiten también ir viendo qué resultados se obtienen, ¿no es cierto?, con esta mirada crítica, pero también para poder ir levantando información que para, por ejemplo, los directorios es súper relevante, porque obviamente ellos tienen que tomar decisiones que sean sostenibles en el tiempo y también apunten al objetivo. Entonces creo que ahí hay un tema de trabajo como que sostiene más esta idea del trabajo como conjunto, ¿no?, entre las organizaciones y también las universidades. Buenísimo, Teresita. Bien, Sí, vamos yo creo ahí, por favor, Karin. Federico, no, una intervención rápida, que investigando sobre empatía, yo no sabía que existe a nivel global una encuesta, un ranking de empresas empáticas, ¿no?, que tienen culturas más empáticas. Y cuando uno mira los primeros puestos, son empresas con resultados sumamente interesantes y que son líderes en sus sectores. Entonces hay una correlación que está estudiada, que aquellas culturas más empáticas, y desde los conceptos de Goleman, que existe la empatía emocional, la empatía cognitiva, pero la más profunda es la preocupación empática, cuando la compañía y los líderes se movilizan para ayudar al colaborador. Eso, como decía Tomás, obviamente puedes retener talento, hay que analizar las encuestas de egreso, por qué la gente se va de la compañía, ver las encuestas de engagement, cómo se mueve el engagement y en relación a los resultados año a año. Eso es ir al directorio con datos duros y un análisis de esos datos, son evidencias muy difíciles de refutar, ¿no? Es algo en lo que tenemos que invertir porque es bueno para la compañía y para el negocio. Perfecto. Muy bien. Estamos bien con el tiempo, así que hay un par de preguntas más, pero yo creo que las estamos respondiendo de alguna manera. La primera, quizás, Natalia, tú nos podrías ayudar con esta en particular, que todos, digamos, pero quizás Natalia con lo que nos ha contado tiene harta relación. Dice, ¿qué es lo central en el diagnóstico inicial? Cuando quiero partir o cuando quiero profundizar sobre esto, ¿qué es lo principal que tengo que diagnosticar en ese momento para poder darle pie también a un proyecto de implementación de este tipo de cosas? Sí, yo creo que ahí la revolución hoy día en la forma de diagnosticar es no partir por hacer encuestas que nos permitan medir el nivel
de adhesión que se tiene a la propuesta actual de la empresa. ¿Ah? No se investiga, no se diagnostica el nivel de adhesión, satisfacción del trabajador con los servicios y beneficios de la empresa. Lo que tengo que ir es a diagnosticar la situación de mi trabajador. O sea, es una mirada totalmente distinta. El diagnóstico inicial parte por hacer un buen mapeo de cuál es la realidad sociofamiliar y de vulnerabilidad o de bienestar, en términos más empresariales, digamos, de los trabajadores, en dimensiones de bienestar objetivo y subjetivo. Entonces, el diagnóstico inicial es sacar la radiografía de la realidad de ese trabajador, qué hay detrás, y ahí no se sorprende porque uno cree que todos están sobreendeudados, no es así. Hay un 15-20% en promedio, o sea, la estadística de sobreendeudamiento en su empresa seguramente no está de la estadística de sobreendeudamiento de Chile, no tendría por qué ser distinta. Pero nos llegamos, a veces respondemos y generamos una oferta de calidad de vida y de beneficios respondiendo mucho a la casuística. Y esto lo que hace realmente, como decía Rodrigo en su intervención, Rodrigo Lesmetal, es que este diagnóstico nos ayuda a ordenar y priorizar. ¿Dónde es que realmente necesitan nuestros trabajadores y esperan ser apoyados y ayudados para poder efectivamente plantear una oferta de beneficios y de calidad de vida sostenible y un planteamiento para que en términos de promoción de la salud mental, de prevención de la salud mental? Entonces, es ir detrás de los factores protectores más que ir detrás de hacer una investigación de mis beneficios, una encuesta de satisfacción con mis beneficios. Esa es la recomendación que nosotros hacemos. Perfecto. Gracias, Natalia. Bien, yo creo que las otras preguntas ya están bastante respondidas, las que teníamos registradas, así que creo que estamos llegando al final de esta súper interesante conversación. La verdad que insisto que mirar este fenómeno que se ha tomado la agenda de la salud mental y la transición hacia culturas de bienestar, como se había planteado en las conversaciones previas, creo que nos da espacio para muchas más conversaciones, profundización. Yo creo que ya hemos tomado nota de muchos temas que son emergentes, que son súper interesantes, así que de partida quiero agradecerles a todos nuestros expositores, Karin, Tomás, Natalia, y la experiencia de Rodrigo y Patricio en esto. Muchas gracias a todos ustedes, ha sido muy interesante. Vamos a seguir conversando de dos maneras, seguramente vamos a tener otras ahí conversaciones. Quiero agradecerle también a Teresita, a la Facultad de Psicología y a la Facultad y a la Escuela de Negocios, digamos, y a la UDD. Y por supuesto que a todos los participantes por haber estado aquí, nuevamente nos están acompañando muchas caras conocidas, algunas caras nuevas también, así que muy agradecidos de haber estado conversando con ustedes. Esperamos que sea un aporte para generar más y nuevas conversaciones, y estaremos contándoles de próximas oportunidades de nuevos temas y nuevos hallazgos que encontremos por ahí, ¿sí? Así que gracias a todos. Gracias, Federico.